Era el verano de 1985 en Las Cruces, un tranquilo pueblo en el estado de Nuevo México. La rutina de las familias era casi siempre la misma: calor sofocante durante el día, calles polvorientas que parecían dormirse bajo el sol, y una comunidad donde todos se conocían. Sin embargo, aquel verano se volvería recordado para siempre como el inicio de una de las desapariciones más extrañas y dolorosas de la región. El 17 de julio, 7 adolescentes del vecindario planearon lo que debía ser una excursión sencilla. Habían decidido recorrer en bicicleta un camino rural que conectaba la ciudad con un antiguo canal de riego, un sitio que solía usarse en los años 70 para actividades recreativas, pero que en ese entonces ya estaba casi abandonado. El plan era simple: salir temprano en la mañana, pedalear unas horas bajo el sol, descansar junto al canal y regresar al anochecer. Nada parecía fuera de lo normal. Eran chicos sanos, fuertes, llenos de energía, y lo más importante, estaban juntos. Entre ellos se encontraban Luis Herrera, de 15 años, un apasionado del béisbol que soñaba con un futuro en las ligas mayores; su mejor amigo, Daniel Cárdenas, de 16, más callado y reservado, pero siempre dispuesto a seguir a Luis en cualquier aventura; y las hermanas Rosa y Elena Morales, de 14 y 13 años, quienes insistieron en unirse porque no querían quedarse en casa aquel caluroso miércoles. También iban Ricardo Vázquez, un chico risueño de apenas 13 años, Manuel López, de 15, y finalmente Jorge Salinas, de 17, el mayor del grupo y el único que había llevado una mochila con provisiones. La mañana comenzó con risas. Varios vecinos los vieron salir del barrio pedaleando, formando una fila desordenada por la avenida principal. Todos coincidieron después en la misma imagen: un grupo de muchachos sonrientes, con sus bicicletas de colores gastados, pedaleando bajo un sol que ya prometía ser inclemente. Ninguno de ellos parecía nervioso. Ninguno parecía imaginar que esa sería la última vez que alguien en Las Cruces los vería con vida. Al caer la noche, las familias comenzaron a preocuparse. No era raro que los adolescentes regresaran tarde, pero ya habían pasado varias horas y la oscuridad cubría por completo los campos que rodeaban la ciudad. Las madres salieron a la puerta de sus casas, mirando el camino polvoriento con la esperanza de ver el reflejo de las luces de las bicicletas acercándose. Nunca ocurrió. A medianoche, algunos padres decidieron organizarse y salir a buscarlos. El silencio de los campos, apenas roto por el canto de los grillos, se volvió opresivo. No había rastro de las bicicletas, ni huellas en la tierra. La policía fue notificada en la madrugada del 18 de julio. El caso fue catalogado de inmediato como desaparición múltiple, algo sumamente inusual. En los registros de la ciudad no existía nada parecido. Los agentes iniciaron un operativo en las zonas rurales, patrullaron caminos secundarios, revisaron pozos y canales. Sin embargo, el primer día de búsqueda resultó infructuoso. El grupo parecía haberse desvanecido en el aire. Los rumores comenzaron a crecer en la comunidad. Algunos vecinos aseguraban haber escuchado gritos a lo lejos, cerca de los campos de maíz, alrededor de las 10 de la noche del día anterior. Otros juraron haber visto luces extrañas en dirección al viejo canal de riego, como si hubieran montado una fogata. Pero nada fue confirmado. Lo único real era la angustia de las familias, que se reunían cada mañana en la estación de policía, exigiendo respuestas. A lo largo de la semana, la tensión se apoderó del pueblo. Los medios locales empezaron a cubrir el caso, describiéndolo como la excursión maldita. Los periódicos mostraban las fotografías de los 7 adolescentes, con titulares que hablaban de misterio, negligencia y miedo. Se organizaron brigadas de voluntarios que recorrieron kilómetros de desierto, con perros rastreadores y linternas, mientras el calor sofocante del día y el frío intenso de la noche se convertían en enemigos adicionales. El hallazgo más perturbador ocurrió al cuarto día. Un agricultor reportó haber encontrado una de las gorras de béisbol de Luis Herrera tirada en un campo seco, cerca del viejo canal. Estaba sucia y rota, como si hubiera pasado mucho tiempo bajo el sol. Junto a ella, algunas huellas de bicicleta que parecían perderse entre la maleza. La esperanza de que los chicos siguieran vivos comenzó a apagarse poco a poco, pero aún no había pruebas definitivas. El canal de riego fue inspeccionado varias veces. Lo que antes había sido un punto de encuentro familiar estaba ahora en ruinas.
Los muros de concreto se encontraban resquebrajados, cubiertos de grafitis viejos y maleza. Algunos vecinos comentaban que allí ocurrían cosas extrañas, que de noche se escuchaban pasos, voces, incluso risas lejanas. Para las familias, eran solo supersticiones, para la policía, distracciones que no llevaban a ninguna parte. Pero para los más jóvenes del pueblo, aquel sitio siempre había tenido fama de maldito. Conforme pasaban los días sin respuestas, las familias comenzaron a desesperarse. Muchos acusaban a la policía de ineficiencia, otros aseguraban que había una red de silencio detrás del caso. El 25 de julio, a más de una semana de la desaparición, se organizó una manifestación frente a la comisaría, con pancartas que exigían "encuéntrenlos ya". La presión mediática se intensificó y la historia llegó a las noticias nacionales, convirtiendo a Las Cruces en el epicentro de un misterio que nadie sabía cómo resolver. Las entrevistas con vecinos no aportaron mucho más. Algunos mencionaron haber visto un vehículo viejo merodeando por la zona aquella tarde, un camión de color azul que nunca habían visto antes en el pueblo. Otros hablaron de un extrabajador de las granjas que solía frecuentar el canal y que había sido despedido por comportamiento agresivo. Sin embargo, la policía no encontró pruebas que conectaran estas versiones con la desaparición. Lo más desconcertante era el silencio absoluto en torno a las bicicletas. Ni una sola fue hallada en los primeros meses. Era como si hubieran sido tragadas por la tierra. Para muchos, ese detalle era lo más perturbador. 7 adolescentes podían, en teoría, perderse en el desierto. Pero 7 bicicletas oxidadas, grandes, pesadas, capaces de dejar huellas en el suelo. Esa ausencia de rastros convirtió el caso en un verdadero enigma. Mientras los días se transformaban en semanas, la esperanza de hallarlos con vida se diluía. Sin embargo, el recuerdo de aquella mañana soleada, cuando partieron juntos por el camino polvoriento, quedó grabado en la memoria de quienes los vieron. Nadie podía entender cómo un grupo de 7 jóvenes llenos de vida pudo desvanecerse sin dejar rastro, como si el desierto los hubiera devorado. Y lo que nadie imaginaba era que el verdadero secreto permanecería oculto por más de 3 décadas, esperando a ser descubierto en el lugar menos pensado. Las primeras horas de búsqueda estuvieron llenas de esperanza, pero conforme avanzaba la noche y los muchachos no aparecían, la preocupación se volvió un nudo en el estómago de todos. Los padres se organizaron en grupos improvisados con linternas y camionetas, recorriendo los caminos rurales que llevaban hacia el desierto. Algunos incluso llegaron hasta las colinas secas, gritando los nombres de los jóvenes una y otra vez, con la esperanza de escuchar un eco o una respuesta lejana. Pero no había nada, solo el silencio del viento chocando contra la arena y el ladrido de algún perro en la distancia. Al amanecer del día siguiente, el caso ya era noticia en Las Cruces. Los periódicos locales dedicaron titulares a la desaparición de los 7 ciclistas, y las radios transmitían actualizaciones constantes. La presión sobre la policía creció de inmediato. Patrullas comenzaron a recorrer la zona, helicópteros sobrevolaron las colinas, y unidades de rescate con perros rastreadores fueron desplegadas. Sin embargo, la magnitud del terreno jugaba en contra. El desierto parecía infinito, y cada kilómetro explorado revelaba más vacío, más arena, más carreteras que se perdían sin dejar rastro alguno. La familia de Roberto, uno de los jóvenes desaparecidos, fue de las más insistentes. Su madre, con lágrimas en los ojos, se plantó frente a la comisaría y pidió a los oficiales que no descansaran hasta dar con los chicos. Su padre, en cambio, desconfiaba de la capacidad de las autoridades. Él mismo, junto a otros vecinos, recorrió zonas que la policía ni siquiera había considerado. Pero incluso con ese esfuerzo, no hubo ninguna señal clara. Los días se transformaron en semanas. Las bicicletas no aparecieron, tampoco pertenencias, ropa, ni huellas que pudieran indicar dónde habían estado. Era como si los 7 se hubieran desvanecido en el aire. La teoría de que tal vez se habían escapado voluntariamente comenzó a circular, pero ninguna familia la aceptó. Todos coincidían en que los chicos eran responsables, unidos, y no tenían motivo alguno para huir. Además, el hecho de que todos desaparecieran al mismo tiempo hacía que la hipótesis fuera absurda. La tensión creció aún más cuando empezaron a surgir rumores extraños entre los habitantes de Las Cruces.
Algunos aseguraban haber visto luces en el desierto la noche de la desaparición, como si fueran reflectores o linternas moviéndose en dirección a una vieja estación de bombeo que llevaba años abandonada. Otros afirmaban que escucharon motores de camionetas en esa misma dirección, pero nada de eso fue confirmado. La policía investigó de manera superficial, pero nunca se enfocó seriamente en ese lugar. Con el paso de los meses, el caso se enfrió. Los periódicos dejaron de cubrirlo diariamente, las patrullas se retiraron y, poco a poco, el silencio ocupó el espacio que antes estaba lleno de angustia. Las familias nunca se resignaron del todo, pero la vida, de alguna forma, continuó. Algunos padres se mudaron a otras ciudades intentando dejar atrás el dolor, mientras que otros se aferraron a la esperanza de que, algún día, sus hijos volverían a cruzar la puerta. 14 años después, en el verano del 1999, una serie de reformas urbanas en la zona reavivaron los recuerdos. La ciudad había crecido y necesitaba más infraestructura para sostener la demanda de agua. Fue entonces cuando un grupo de trabajadores de mantenimiento accedió a esa misma estación de bombeo que llevaba más de una década cerrada. El lugar estaba en ruinas, con ventanas rotas, tuberías oxidadas y paredes agrietadas por el paso del tiempo. Nadie esperaba encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, durante las labores de limpieza, uno de los empleados descubrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. En un cuarto trasero, oculto bajo una pesada tapa metálica cubierta de polvo y escombros, hallaron un acceso subterráneo. El aire que emergía de aquel hueco era espeso, cargado con un olor rancio imposible de describir. Al descender con linternas, los trabajadores encontraron un pasillo angosto que conducía a una cámara de concreto. Lo primero que vieron fueron restos oxidados de bicicletas apiladas contra la pared, cubiertas por el polvo y el óxido del abandono. El impacto fue inmediato. Aunque las bicicletas estaban irreconocibles en su mayoría, algunos detalles, como calcomanías, colores deslavados y partes específicas de los cuadros, permitieron relacionarlas con las que usaban los 7 jóvenes desaparecidos en 1985. La noticia se propagó como fuego en las cruces. Familias que habían cargado con el dolor durante años acudieron al lugar, esperando respuestas que la policía nunca había podido darles. La zona fue acordonada de inmediato. Equipos forenses llegaron para inspeccionar el espacio, y lo que hallaron confirmó los peores temores. En esa cámara subterránea, junto a las bicicletas, encontraron restos humanos. No estaban completos ni en condiciones de ofrecer una identificación inmediata, pero las pruebas posteriores confirmarían que pertenecían a los jóvenes desaparecidos. El hallazgo destrozó nuevamente a la comunidad, pero también abrió una pregunta aún más perturbadora: ¿cómo habían terminado allí? La policía, que en su momento había descartado la estación de bombeo como punto de interés, se enfrentaba ahora a una oleada de críticas. Familias y vecinos los acusaban de negligencia, de no haber investigado lo suficiente en 1985. Y aunque se intentó justificar la falta de avances debido a lo complejo del terreno, lo cierto es que ese lugar había sido señalado por algunos testimonios desde el inicio y había sido ignorado. Mientras tanto, los investigadores empezaron a reconstruir el escenario. El acceso subterráneo no era fácil de encontrar, lo que indicaba que alguien debía conocer bien la estación para utilizarla como escondite. Además, la manera en que los restos estaban acomodados sugería que los chicos no habían llegado allí por accidente. Todo apuntaba a que habían sido llevados por la fuerza, y que lo sucedido no era una simple desaparición, sino un crimen cuidadosamente ocultado. El regreso a la estación de bombeo fue diferente esta vez. No se trataba ya de un operativo de búsqueda, sino de una excavación meticulosa, casi arqueológica, destinada a desenterrar la verdad. Ingenieros, criminólogos y forenses trabajaban codo a codo en un ambiente cargado de silencio. El aire en aquel sótano era denso, impregnado de humedad y óxido. Cada golpe de herramienta contra las paredes resonaba como un eco del pasado, recordando que ese lugar había sido un sepulcro invisible durante 14 años. En los primeros días, los agentes apenas hallaron objetos dispersos, latas viejas, restos de madera, herramientas corroídas. Nada que aportara algo decisivo. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia una zona más profunda, los detectores comenzaron a señalar irregularidades bajo el concreto.
El terreno había sido alterado de manera evidente. Fue entonces cuando se ordenó romper una sección de la pared que daba a un compartimento sellado. Lo que emergió de aquel espacio heló la sangre de todos los presentes. Se trataba de una pequeña habitación improvisada, reforzada con tablas y bloques de cemento. No figuraba en ningún plano oficial de la estación. En su interior encontraron restos de colchones desgarrados, cadenas oxidadas sujetas a los muros y un par de botellas de vidrio aún intactas. Era imposible ignorar lo que aquel lugar representaba, una celda oculta, construida para retener a alguien contra su voluntad. La escena fue documentada con fotografías y grabaciones de vídeo que, filtradas poco después, circularon en noticieros de todo el país. La opinión pública estalló en indignación. Ya no se trataba solo de un crimen aislado, era la evidencia de que los 7 jóvenes habían sido confinados allí antes de morir. Los expertos en criminología sugirieron que aquel sótano había sido preparado mucho antes de la desaparición, lo que indicaba una planificación fría y deliberada. Los objetos hallados fueron enviados al laboratorio. Entre ellos, una libreta en estado deteriorado llamó la atención. Aunque muchas páginas estaban ilegibles por la humedad, algunos fragmentos escritos con tinta azul sobrevivieron. Eran frases cortas, casi garabateadas, que parecían notas personales: no deben salir, mantener la calma, la noche es más segura. El hallazgo de esta libreta fue devastador para las familias, pues confirmaba que sus hijos habían estado allí, vivos, por lo menos durante un tiempo. El nombre de Harold Matheson volvió a encenderse como el principal sospechoso. El FBI contrastó los materiales encontrados con los registros laborales y pronto surgieron coincidencias. La libreta tenía un tipo de papel usado en el inventario administrativo de la estación durante los años en que él trabajaba. Además, uno de los candados oxidados correspondía a un lote adquirido en 1983, cuando Matheson estaba a cargo del mantenimiento. Las conexiones eran innegables. El descubrimiento también atrajo a periodistas de investigación. Un reportero del Albuquerque Journal publicó un artículo que causó furor. Según sus fuentes, Matheson había sido denunciado en 1984 por conducta inapropiada hacia un grupo de adolescentes en un parque, pero el caso fue archivado sin consecuencias. Este dato, olvidado durante años, pintaba un perfil mucho más oscuro de lo que las autoridades locales habían admitido. La presión mediática alcanzó niveles insostenibles. Los padres, que durante 14 años habían clamado justicia, comenzaron a organizar vigilias y protestas frente al Tribunal de las Cruces. En pancartas improvisadas se leía: nuestros hijos merecen la verdad y Matheson debe pagar. La imagen de un hombre solitario, de rostro endurecido por los años, se convirtió en sinónimo de terror. El FBI, consciente de la fragilidad legal del caso, decidió intensificar la vigilancia sobre Matheson. Se intervinieron sus llamadas, se revisaron sus movimientos y se entrevistó a antiguos vecinos en Farmington. Algunos testimonios eran escalofriantes. Una mujer aseguró que lo había visto enterrando algo en su patio trasero durante la década de los 90. Otro comentó que Matheson tenía la costumbre de pasar noches enteras en un viejo taller mecánico, donde se escuchaban ruidos metálicos a deshoras. Con una orden judicial, los agentes inspeccionaron aquel taller abandonado. Allí encontraron decenas de objetos oxidados, entre ellos varias bicicletas infantiles y juveniles en estado irreconocible. Aunque no se pudo confirmar que pertenecieran a los 7 ciclistas, la coincidencia era macabra. Más aún cuando, en un rincón cubierto de polvo, apareció una caja metálica con fotografías antiguas. Algunas mostraban paisajes del desierto, pero otras retrataban grupos de adolescentes no identificados, captados desde lejos, como si alguien los hubiese estado observando en secreto. La investigación se tornó más siniestra a cada paso. Todo apuntaba a que Harold Matheson no había sido un hombre común con un secreto aislado, sino alguien que durante años había alimentado una obsesión enfermiza. La teoría de que los ciclistas fueron sus únicas víctimas comenzó a tambalearse. A pesar de todo, la defensa de Matheson insistía en su inocencia. Su abogado alegaba que las pruebas eran circunstanciales, que cualquiera pudo haber construido aquel cuarto y que las bicicletas halladas en el taller no tenían relación con el caso. Sin pruebas de ADN ni testigos directos, el juicio parecía lejos de garantizar una condena.
Fue entonces cuando un giro inesperado sacudió la investigación. Durante una segunda excavación en la estación de bombeo, los forenses encontraron un objeto oculto entre los escombros, un reloj digital cubierto de óxido, aún con la correa intacta. Al limpiar el mecanismo, pudieron distinguir una inscripción grabada en la parte trasera: para Michael, con cariño mamá, Navidad 1984. Michael era uno de los ciclistas desaparecidos. Ese hallazgo, más que cualquier otro, estableció un vínculo directo entre los chicos y el sótano de Matheson. La hipótesis de que habían sido llevados allí bajo engaños ya no podía ser desestimada. La narrativa se consolidaba: alguien con acceso y conocimiento del lugar los atrajo, los retuvo y finalmente los condenó a un destino fatal. La comunidad exigía una respuesta inmediata, y el FBI lo sabía. El caso había pasado de ser una tragedia olvidada a convertirse en un símbolo nacional de negligencia y encubrimiento. El país entero esperaba el desenlace, mientras Harold Matheson, con el rostro imperturbable, seguía proclamando su inocencia desde su vieja casa en Farmington. Pero la verdad estaba a punto de salir a la luz. Los agentes aún tenían una última carta bajo la manga, un testimonio oculto durante años que, al revelarse, pondría fin a cualquier duda sobre lo que ocurrió en el verano de 1985. El hallazgo del reloj de Michael cambió por completo el curso de la investigación. Ya no se trataba de simples coincidencias, la conexión entre los ciclistas desaparecidos y la estación de bombeo era innegable. Sin embargo, el FBI sabía que, sin un testimonio sólido o pruebas irrefutables, la defensa de Matheson podría seguir desmoronando el caso en los tribunales. Fue entonces cuando surgió un nombre que, durante 14 años, había pasado inadvertido: Arthur Klein, un ex guardia de seguridad de la estación que había trabajado allí de manera temporal en 1985, justo durante el verano de la desaparición. En su momento, nunca fue interrogado formalmente, ya que renunció apenas semanas después de los hechos y se mudó a otro estado. Los agentes lograron ubicarlo en un asilo en Tucson, Arizona. Klein tenía ya más de 70 años y un estado de salud precario, pero aún conservaba la memoria lúcida. Cuando se le mencionó el caso, su rostro se endureció. Dijo que llevaba años con la conciencia cargada por algo que había visto, pero que nunca se atrevió a contar por miedo a represalias. Ante el equipo de investigadores, con la voz temblorosa, finalmente reveló lo que guardaba en silencio. A mediados de julio de 1985, en una de sus rondas nocturnas, Klein escuchó ruidos extraños provenientes del sótano de la estación. Se suponía que esa área estaba restringida, pero los sonidos eran inconfundibles: cadenas arrastrándose, gemidos ahogados, como de varias personas retenidas. Alarmado, descendió hasta el acceso secundario y fue entonces cuando lo vio. En el pasillo, con un manojo de llaves en la mano y una linterna encendida, se encontraba Harold Matheson. A su alrededor, 7 bicicletas apoyadas contra la pared. Matheson se sorprendió al verlo, pero en lugar de ocultar lo que hacía, lo enfrentó. Según el relato de Klein, con una calma perturbadora le dijo: «No es asunto tuyo, Arthur. Tú haz tu trabajo, y yo me encargaré del mío». Klein confesó que el miedo lo paralizó. Era un hombre joven, con un empleo temporal, y Matheson tenía fama de ser violento. Nunca denunció lo que había visto. Días después, presentó su renuncia y se marchó de Nuevo México para no volver jamás. Ese testimonio, aunque tardío, fue devastador. Por primera vez alguien vinculaba directamente a Matheson con los ciclistas dentro de la estación. Además, la descripción de las bicicletas coincidía con las piezas corroídas halladas años más tarde en el taller. El FBI registró la declaración en vídeo, sabiendo que podría ser la pieza clave para llevar el caso a juicio. La noticia del testimonio de Klein se filtró rápidamente a los medios. Los titulares fueron demoledores: «Exguardia asegura haber visto a Matheson con los ciclistas en 1985». Las vigilias frente al tribunal se multiplicaron, y la presión pública alcanzó un punto de no retorno. La comunidad ya no pedía justicia, exigía condena. La defensa intentó desestimar el testimonio alegando la edad avanzada de Klein y su frágil salud mental. Sin embargo, un equipo de psiquiatras forenses certificó que el hombre estaba en plenas facultades para declarar. La corte aceptó su testimonio como válido.
El juicio contra Harold Matheson comenzó en marzo de 2000. Durante semanas, el tribunal escuchó a expertos, revisó pruebas físicas y atendió a familiares de las víctimas. Cada vez que el reloj de Michael era mostrado en la sala, el silencio era absoluto. Las madres no podían contener las lágrimas, los padres apretaban los puños con rabia contenida. La parte más escalofriante fue cuando Arthur Klein subió al estrado. Su voz quebrada y el peso de la culpa hicieron que la sala entera contuviera la respiración. Relató lo que había visto aquella noche, describió el sótano, las bicicletas y la mirada fría de Matheson. Al terminar, el juez ordenó un receso, pues incluso los jurados estaban visiblemente afectados. La defensa intentó pintar a Matheson como un hombre solitario, víctima de prejuicios y falsas acusaciones. Pero cada argumento se desmoronaba ante la acumulación de pruebas: la celda improvisada, la libreta con anotaciones, los candados, las bicicletas y ahora, un testigo directo. El veredicto llegó después de apenas 2 horas de deliberación: culpable de secuestro múltiple y homicidio en primer grado. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Matheson, con la misma expresión imperturbable que lo había acompañado durante años, no mostró arrepentimiento. Solo murmuró: ellos nunca debieron entrar allí. El caso se convirtió en un referente nacional. Documentales, libros y reportajes lo retomaron como ejemplo de cómo la negligencia y el silencio pueden prolongar el sufrimiento de las familias. Los padres de los ciclistas, aunque devastados, finalmente pudieron dar un cierre a la incertidumbre que los había consumido durante más de una década. En la estación de bombeo, ahora abandonada y clausurada, el gobierno estatal colocó una placa conmemorativa en honor a los 7 jóvenes. Cada año, en julio, las familias se reúnen allí para encender velas y recordar que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Sin embargo, entre los investigadores quedó una sombra de duda. En el taller de Matheson aún habían fotografías de adolescentes no identificados. Nunca se pudo confirmar si eran víctimas de otros crímenes no reportados. El expediente quedó abierto, con la inquietante posibilidad de que los 7 ciclistas no hubiesen sido los únicos en cruzarse con la obsesión enfermiza de Harold Matheson. Y así, el caso quedó grabado en la memoria colectiva de Nuevo México y del país entero: 7 jóvenes que partieron en bicicleta una tarde de verano y nunca regresaron, un sótano oculto bajo tierra, y un hombre que durante 14 años mantuvo la verdad enterrada junto con ellos.